Esta semana nos toca ver el tema de razones trigonométricas. ¿Ok? Básicamente vamos a hacer la parte de las 6 razones trigonométricas. ¿Ok? Esas 6 razones trigonométricas, recuerden, son sustraídas de un triángulo rectángulo. Este triángulo que ustedes ven aquí. ¿Ok? Pero también vale la pena señalar algunas de las componentes. Ya, esas componentes son los lados del triángulo que tenemos. ¿Ok? En este caso serían los catetos y la hipotenusa. ¿Ok? Estos lados de aquí que forman el ángulo de 90 grados son los catetos. Ok, a ver, ¿dónde está? Y el lado que se le opone el lado a 90 grados es la hipotenusa. Ya, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A ver. Ya, para alfa, este de acá es el cateto opuesto. Ya, esta es la hipotenusa y este es el cateto adyacente. Ya lo vamos a señalar así. Cateto adyacente. Ok, este de acá es el cateto opuesto. ¿Ya? Y bueno, este lado de acá es la hipotenusa. Ya está, ya tenemos eso. Entonces, las definiciones formales de estas razones tienen que ver con estas definiciones, ¿no? De catetos, opuesto, adyacente e hipotenusa. Por ejemplo, cuando tú quieres sacar seno de un ángulo, la definición te dice que seno de un ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? En este caso sería el cateto que se le pone a alfa, este cateto de acá se le pone, sería A, ¿ok? A sobre la hipotenusa que es C, ¿no? Sería A sobre C, ¿ok? Por eso es que la razón está de esa forma. Luego, otra razón que suele usarse sería, pues, coseno. Coseno es cateto adyacente, este lado de aquí, sobre la hipotenusa. O sea, sería, a ver, cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya, esta es la definición general. Y ya con la figura, pues sacas la razón con las partes numéricas, ¿no? Que sería B sobre C, ¿no? Ese cateto adyacente alfa es B y la hipotenusa mide es B sobre C. La tercera razón trigonométrica que debes usar sería tangente. Tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Tendrías este cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso sería la definición general, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Ya sería A sobre B. Ya está. Ahora, estas tres, si las manejas, va a ser fácil recordar las otras tres que te faltan. Por ejemplo, la recíproca de seno, la recíproca tiene que ver con que escribas esta expresión de forma inversa, o sea, al revés. Entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya, a esa razón se le llama cosecante. ¿Ya? Cosecante de algo. Ahora, la forma recíproca de escribir cateto adyacente sobre hipotenusa, pues sería hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Al revés sería, ¿no? Ya, a esto se le llama secante. Secante de algo. De la misma manera, la forma recíproca de cateto adyacente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esto sería cotangente. Cotangente. Ya está. Lo he colocado así para que puedas relacionar la razón y su recíproca. ¿Ya? Seno, su recíproca es cosecante. De coseno, su recíproca es secante. De tangente, su recíproca es cotangente. Ah, y viceversa. Recíproca de cosecante es seno. Recíproca de secante es coseno. Y de cotangente es tangente. ¿Ok? Siempre tienen esa forma. Ahora, la idea de que tengas un número y su recíproco, que es el inverso, es que tiene una propiedad el cual es que el producto es 1, ¿ok? Una cantidad por su recíproco es 1. Eso quiere decir que seno por cosecante debe ser 1, ¿no? Porque si multiplicas estas fracciones,
claramente se ve que se van a simplificar a la hipotenusa, que es h, y cateto opuesto. Se cancela. Lo mismo si multiplicas coseno por secante, ¿ok? O tangente por cotangente. Ya. Ahora veamos algunas propiedades importantes que vamos a manejar. Ya. La primera propiedad es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y se le llama a esta relación, ¿ok? Que se va a usar, esta de aquí, es el famoso teorema de Pitágoras, que te dice que la suma de cuadrado de los catetos, suma de cuadrado de estas dos cantidades, ¿ok? Va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ok? Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En un triángulo rectángulo, ¿ok? Conocido, bueno, lo vamos a ver la siguiente semana, que tiene lados 3 y 4 y la hipotenusa es 5, ¿no? Ahí se cumple el teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Lo vieron? Entonces, 9 más 16 es igual a 25. Se cumple. El punto 2 sí maneja la propiedad de restricción sobre seno y coseno. ¿Cómo es la restricción ahí? A ver. En un triángulo, el lado de mayor longitud es la hipotenusa, ¿ya? La longitud de la hipotenusa siempre va a ser mayor que el lado de longitud A, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú divides esa desigualdad entre C? ¿Qué sucedería? A ver, vamos a ver qué sucede si dividimos entre C. ¿Ok? Si dividimos entre C, esta parte de acá va a ser 1. ¿Ok? Esta parte de aquí sería 1. ¿Ok? Ya. Mientras que A sobre C sería ¿qué? A sobre C sería, a ver, ¿qué es A sobre C en ese triángulo? Sería cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Eso sería seno de alfa. Ya está. ¿Lo ven? Entonces, esta razón tiene una restricción, ¿no? Siempre es menor que 1, pero también hay otra. Dado que A y C son números positivos, el cociente debe ser un número positivo. ¿Lo saben? Ya está. Ok, entonces tenemos que seno de alfa está entre 0 y 1. Bien, lo mismo puedes hacer con el lado de longitud B, ¿no? B es menor que C. Puedes dividir todo entre C también. Divides entre C. Ok, esta parte va a ser 1. Ok, y esto de aquí sería coseno, ¿no? Porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Como son cantidades positivas, el cociente es positivo. Y coseno de alfa estaría entre 0 y 1. Bien, también tenemos estas propiedades, pero esto ya lo hemos mostrado. Sabemos que seno y cosecante son recíprocos, por lo tanto su producto es 1, al igual que coseno y secante son recíprocos, el producto es 1. Lo mismo con tangente y cotangente. Bien, vamos ahora un poco a ver otra propiedad. Ah, ya, ya, ya. A ver, estamos en el Word, ¿no? Voy a tapar esto. Ya, listo. A ver, ya, estas propiedades que aparecen acá también son, bueno, digamos importantes, porque lo vamos a usar en algunos problemas, ¿no? Tangente se puede escribir como seno sobre coseno, ¿ok? Es una identidad, se puede probar con las razones que hemos hallado, o sea, me refiero con estas de aquí, ¿ya? ¿Ya? A ver, si colocas tangente, ya sabemos que es A sobre B, pero ¿por qué sería seno sobre coseno?
A ver, primero, seno que es A sobre C, ¿no? ¿Y coseno qué es? Coseno es B sobre C. Entonces, si haces el cociente de fracciones, podrías usar el producto de medios extremos, ¿no? O sea, los extremos se multiplican sobre o el producto de los extremos por el producto de medios. Ya está. Y eso sería A sobre B. ¿Está? Que es justamente tangente, ¿no? Entonces, está coincidiendo, ¿no? Seno sobre coseno es tangente. Ya. Haciendo el mismo procedimiento, se puede verificar que cotangente es coseno sobre seno. O también el hecho de que tangente y cotangente son recíprocos. O sea, si tangente es seno sobre coseno, cotangente como es su recíproco debe ser una fracción invertida, ¿no? Debe estar escrito de manera invertida. O sea, coseno sobre seno. Luego tenemos estas identidades pitagóricas que también lo vamos a ver en la semana 7. ¿Ok? Estas son identidades pitagóricas. ¿Ok? Ya, lo podemos usar. Ya, luego viene esta propiedad de corrazones de ángulos complementarios. ¿Ok? A ver, ¿cómo vamos a usar esta propiedad? A ver, fíjense, hay dos formas de usarlo. ¿Ya? Una forma es si tú tienes, por ejemplo, seno de 40, por ejemplo, ¿no? Seno de 40, según la propiedad de corrazones, ya, tú tienes una razón trigonométrica, estás acá, va a ser igual a su corrazón trigonométrica. Ah, entonces lo que haces es agregarle un co, ¿ya? O sea, es una palabra, ¿no? Bueno, no es tanto una palabra. Este término de acá, estas dos letras, co, le vas a agregar a la razón trigonométrica c. Entonces sería coseno, ¿ya? Es cuestión de agregarle co nada más, ¿ya? Entonces sería coseno de su ángulo complementario, porque beta y alfa deben sumar 90 grados, ¿ok? Ya, entonces, ¿quién es el complementario a 40 grados? Ya, en este caso sería 50, ¿no? Sería 50 grados. Ya está. O también puedes tener por acá de repente tangente de 10. Esto es igual a su corrazón, o sea, cotangente de su ángulo complementario, o sea, 80 grados. O también puedes tener secante, digamos, de 35, que es igual a esto, es igual a su cosecante, ¿no? Siempre agregándole el término co. Cosecante, ¿ya? Ya, pero cosecante se escribe de esta forma, ¿no? Cosecante del complementario de 35, eso sería 55, ¿no? 55 grados. Ya está, ¿no? Entonces así vas a usar la propiedad de corrazones al menos en ese sentido. El otro sentido sería usarlo, ¿ok? De este otro modo. Ya tú tienes una igualdad de razones trigonométricas, o sea, una ecuación. Tienes, digamos, seno de x menos y igual a coseno de 8x más y. ¿Ok? Te dicen que esos ángulos son agudos, porque eso es importante, ¿ya? La propiedad es básicamente para ángulos agudos, o de argumentos agudos, ¿no? Ya, argumentos me refiero a la parte de paréntesis, a la parte angular de cada razón trigonométrica. Ya, una vez que tienes eso, la propiedad te dice, a ver, ¿qué te dice? Si tienes una razón trigonométrica y su corrazón trigonométrica, que son iguales, en este caso tengo a seno y coseno, que son iguales, y además que alfa y beta sean agudos, ¿ok? Estos ángulos lo voy a suponer que son agudos, ¿ya? Eso debería estar como dato del problema, ¿ok? Entonces, se puede concluir que la suma de esos ángulos es igual a 90, o sea, son ángulos complementarios.
Entonces ahí puedes cancelar estos dos tipos. Tienes 9x, ¿no? Porque eso es x más 8x. Es igual a 90. Y bueno, con eso ya tienes el valor de x. ¿Ya? X es 10 grados. Ya está. Entonces, ese tipo de situaciones te permite hallar algunos valores eh, de tipo variable, ¿no? En las ecuaciones que se van formando, ¿no? Por ejemplo, el valor de x. Bien. Em, ya nos falta solamente este último punto, que es la resolución de triángulos rectángulos, ¿ok? Ya, este caso de resolución es el más común. Es cuando se conoce la hipotenusa, que es este tipo, y, y el ángulo o uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Ya, cuando se conoce la hipotenusa y uno de los ángulos agudos, ¿ok? Entonces el cateto opuesto va a ser a seno de teta, va a ser de esta forma, y el cateto adyacente va a ser a coseno de teta. ¿Ya? Todo tiene que ver con la forma como sustraemos razones trigonométricas. ¿Ok? O sea, tú tenías teta acá y acá, y tú querías hallar esto, digamos, no sé cuánto es, quiero saber cómo es en términos de a y teta. Pues te das cuenta que x es un cateto opuesto, o debería ser un cateto opuesto, y a es una hipotenusa. Entonces, tienes que pensar en qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto con hipotenusa. Eso podría ser seno, ¿no? Seno de teta es entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Y de esa razón despejas x. El a que divide pasa a multiplicar a seno y tendrías a seno de teta. ¿Ok? Por eso es que esta parte de aquí dice a seno de teta. Para el cateto adyacente, igual, ¿no? Tú puedes intentar hallarlo con una razón, que en este caso sería coseno de teta, porque coseno de teta es cateto adyacente, en este caso sería y en la figura, sobre hipotenusa que es a. Entonces, el a que divide pasa a multiplicar a coseno, y con eso tendrías el cateto adyacente, ¿no? Que es y. Por eso tienes este lado de aquí. Bien, tenemos entonces el caso uno, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a poder hacer esto. Mira. Tienes un lado de longitud, no sé, 3 unidades, y por acá tengo 12 grados, ¿ok? Entonces, este lado de aquí va a ser 3 seno de 12 unidades. Y el cateto adyacente va a ser 3 coseno de 12 unidades. ¿Ya está? De eso se trata, ¿ok? El caso 2, bueno, es un caso similar, ¿no? Pero acá ya no se conoce la hipotenusa, se conoce el cateto adyacente. Claro, y un ángulo agudo, ¿no? ¿Qué sucede? El cateto opuesto va a ser a tangente y la hipotenusa va a ser a secante. ¿Ya? Eh, por ejemplo, tú tienes un ángulo vamos a poner 25 grados acá, y acá tienes 7 unidades. Entonces, el cateto opuesto es 7 tangente de 25. ¿Ok? La hipotenusa sería 7 secante de 25. ¿Ok? Así lo vamos hallando las longitudes de este triángulo rectángulo. En el caso 3 se conoce al cateto opuesto, ¿no? Se conoce el cateto opuesto. ¿Ok? Y el cateto adyacente debe ser A cotangente y la hipotenusa debe ser A cosecante. Entonces, ese triángulo rectángulo tendríamos lo siguiente, ¿no? Tú tienes esto de acá. El cateto opuesto es 3 unidades, el cateto adyacente es 3 cotangente. Ahora le vamos a poner un valor a este tipo, ¿no? Le hemos colocado un valor, ¿no? Ya vamos a colocarle un valor que sea 28 grados. Entonces, el cateto adyacente es 3 cotangente de 28. Y la hipotenusa sería 3 cosecante de 28 grados. ¿Ya está? Listo. Entonces, no es tan complicado hallar ya pues estas longitudes, ¿no? Son un poco más sencillas. ¿Ok? Bien, ya creo que ya hemos abarcado casi todos los puntos. Ah, el área de una región triangular. Bien, el área de una región triangular es, en la versión trigonométrica, producto de lados. En este caso es A por B, este lado de aquí. ¿Ok? A por B, a ver, lo voy a señalar. Está A
por B por el seno de este ángulo. Este ángulo de acá es C. El seno del ángulo que hay entre esos dos lados. ¿Ok? O bueno, en su versión más precisa, ok, vamos a colocarlo así. Tienes un triángulo donde se saben las longitudes de los lados, de dos lados, y el ángulo que hay entre ellos. Entonces, el área de ese triángulo es el producto de los lados por el seno del ángulo sobre 2. ¿Ok? Ya, ¿y por qué ocurre eso? Porque, bueno, si básicamente se podría trazar una altura relativa a uno de los lados del triángulo, ¿ok? Y ahí pues puedes usar la resolución, ¿no? Este ángulo de aquí es B, la hipotenusa del triángulo, vamos a llamarle este punto el pie de la altura H, entonces C sería hipotenusa del triángulo BH. Por el caso uno H, la altura sería hipotenusa, C por el seno de B, ¿no? C por el seno. Ya está, y de ahí puedes usar la fórmula clásica, ¿no? Del área de un triángulo, ¿no? Que es base A por la altura, que es C seno de B, ¿ok? Sobre 2. Aunque también puedes usar el otro triángulo, ¿no? Que es AHC, ¿ya? Entonces acá hay dos formas, ¿no? Depende de qué lado conozcas, ¿ya? Si conoces el lado C, entonces sería con la altura HC seno de B, ¿no? Entonces el área del triángulo sería A por C por seno de B, ¿ok? Sobre 2. Ya está. ¿No? Que es justamente la definición de la versión trigonométrica, ¿no? Producto de lados, están los lados, estos dos lados, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Ya, la última fórmula es el teorema de Aarón, creo que sí lo conocen por la geometría, ¿no? Bien, vamos a comenzar a resolver los problemas esta semana. Ok. Bien, ya. Ok, bien, vamos a hacer el primer problema. Ya, vamos a abrir este otro pizarro más grande. Ya, vamos a sacar el whiteboard. Sí, sale acá. Mm, esperemos que cargue. Ahora, acá está. Un momentito. Ya, vamos a copiar esto. ¿Está? Ya está. A ver, entonces aquí tenemos. eh, ya, ya, a ver, dice. Vamos el triángulo rectángulo entonces.
Y ahora sí. Ya, ya. A ver, triángulo, rectángulo, recto. Entonces, ya esto sería el vértice C, este que sea A y B. Entonces, el lado que se lo pone a B sería IP unidades. A este de acá sería la hipotenusa C. Y el lado que se le pone al ángulo A sería este. ¿Ya? Entonces, siempre se guían de los ángulos, los lados que se lo pone a estos ángulos reciben. Este es el ángulo C, se lo pone pues el lado de longitud C unidades, pero C en minúsculos. Ya. Luego vamos a usar secante de B, un poquito más grande, o secante de B más tangente de B es igual a, perdón, A, ¿no? Tangente de A es igual a, ahí dice, ¿no? Allí 20 cosecante de B más, ¿qué pasó? Pensé que era algo importante. Ya, a ver, vamos entonces, ya, entonces hay que hallar cosecante de B más cosecante de A, ¿no? Eso es lo que hay que hallar. Es cosecante de B. Eso era hipotenusa, que sería C, sobre cateto opuesto, ¿no? Sería C sobre B. Más tangente de A, tangente de A, ¿no? Eso con respecto a, eso sería A sobre B. Ya está, y eso es igual a 3, ¿no? Como ves, tienes fracciones homogéneas, lo podrías sumar, tendrías C más A sobre B, ¿ya? Eso es igual a 3, ¿ya? Entonces ese sería nuestro dato, ¿no? Vamos a llamarle primera ecuación, ¿ya? La segunda ecuación no es algo que esté explícito, en realidad está implícito dentro del triángulo rectángulo, ¿no? Tú sabes que todo triángulo rectángulo cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Que la suma al cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Ok? Sabemos eso, ¿no? Por teorema de Pitágoras. Ya. Ahora, pues sería nuestra segunda ecuación. ¿Ya? De la primera, hay que ver de qué forma relacionamos la ecuación y con la ecuación 2i. ¿Ya? Vamos a ver, hacer esto. C más A sería igual a 3b. ¿Ok? C más A sería igual a 3b. Y bueno, ¿cómo sacamos C más A del teorema de Pitágoras? Bueno, hay una forma. Resulta que el a cuadrado lo puedes enviar a restar al otro lado, de esta forma. Ya lo envías a este lado de aquí y tendríamos esta relación. Es una diferencia de cuadrados esta de acá. ¿Ok? En esa diferencia de cuadrados, tú sabes que esa es un producto notable que es igual a la suma, ¿ok? Por la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia de cuadrados. Ya, eso sería igual a b cuadrado. Entonces. Ahí vas a aplicar esta relación. ¿Ok? Vamos a aplicar ecuación que nos dice que C más A es igual a 3. Y acá podemos cambiar todo esto, ¿no? Este tipo de acá es 3b
¿Ok? Entonces tendríamos 3b por c menos a es igual a b cuadrado. Se puede cancelar un b aquí con un b de este lado, entonces, ¿no? Quedaría un b todavía, ¿no? O sea, tendrías 3 veces c menos a es igual a b. Entonces, tenemos una tercera ecuación, una 3 y 11. Ya, esa ecuación que acabamos de obtener, lo vamos a reemplazar en, ¿ok? Vamos a reemplazarlo en i para poder hallar ya una relación entre, sería, ¿ya? Formamos nuevamente otro sistema de ecuaciones con i 3. A ver, i tienes que c más a es 3b, y bueno, 3i tienes que 3 veces c menos a, ok, es b. Ya, la idea es reemplazar este b aquí, ya, porque b se puede escribir de esta forma, ¿no? Triple de c menos a. Ya, entonces tendrías esto, c más a es igual a 3 veces, y ahora colocas a b, tendría que ser 3b, pero ahora en vez de b escribimos 3 veces c menos a. Listo. Entonces, ese 3 que tienes es como un 9, ¿no? En realidad, ¿no? 9 multiplica a C y también a A. Quedaría 9C menos 9A. Luego, el C pasa a restar a 9C, sería 8C. Y el menos 9A pasa al otro lado a sumar, sería 10. Ya está. Entonces, acá podemos sacar mitad, mitad de 10, 5. Mitad de 8 es 4. ¿Qué hemos conseguido entonces? Que 5A es igual a 4 veces C. Ya, esa relación es una arquimediana, ¿no? En aritmética se suele llamar arquimediana. ¿Ya qué hacemos con las arquimedianas? Hay formas de trabajar, ¿no? Pero también lo puedes llevar a razón para que sea más fácil de interpretar. Esto lo puedes escribir así, mira. A sobre C es igual a 4 sobre 5 o 4 quintos. Entonces tienes una proporción donde ya es fácil ver que A debería ser como 4, ¿no? Un 4K. Y C debe ser como un 5K. Ya está. Estas relaciones ya te permiten, digamos, identificar el triángulo, ¿no? Son valores, digamos, especiales, ¿ya? Entonces, ahora, reemplazando en el triángulo, tendríamos, a ver, tienes acá, ahí está, el triángulo. Me refiero a este triángulo. Lo vamos a colocar acá igual, ¿no? Con las medidas. CA, por acá B, ¿ya? El lado C, que es este, es 5K. El lado A, que es este otro, es 4K, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el otro lado por teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Ok? Se puede calcular por teorema de Pitágoras si deseas, pero es un triángulo conocido ya. Lo vas a usar tanto que al final ya te vas a saber qué forma tiene X. ¿Ok? Entonces, por teorema de Pitágoras tendríamos lo siguiente. Tienes que la suma de cuadrado de los catetos, ¿está? Es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ya, hasta acá tienes 16K cuadrado más X cuadrado es igual a 25K cuadrado. Ya, 16K cuadrado pasa a otro lado, resta, quedaría 9K cuadrado y luego sacas raíz cuadrada, ¿no? Eso sería 3K. Ya está. Entonces ya tienes el valor de X, 3K. Y listo, ya tienes la relación en la que se encuentran todos los lados. Eso quiere decir que ya tienes cualquier razón trigonométrica. En particular, ya puedes calcular la expresión que te piden, ¿no? Que es 20 veces cosecante de B más cosecante de A. ¿Ok? Te pedían eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, no, ese es coseno, ¿no? El primero es coseno. Ya vamos a borrar acá. Este de acá era coseno.
Entonces calculas coseno de b en ese triángulo sería que hipotenusa, perdón, cateto adyacente, coseno de b es cateto adyacente, o sea, sería un 4K, sobre hipotenusa que es 5K. O sea, sería 4K sobre 5K, el K se cancela y queda 4 quintos. Luego tendrías cosecante de A es hipotenusa, 5, ¿ok? Sobre cateto opuesto, ¿no? Como A está aquí, su cateto opuesto es este, ¿no? Que se lo pone de acá. Sería 5 cuartos, ¿no? Porque K se cancela. Ok, entonces, operando esas dos fracciones, tendrías 4 al cuadrado 16, 5 por 5, 25, abajo 5 por 4, 20, los 20 se cancelan, 19 más 25 sería 41. Y listo, chicos. Ahí tenemos nuestro primer problema. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien, chicos. ¿O hay alguna duda por ahí? Todo claro, profesor. Ya, ok. Profesor, Bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? no, todo bien. ¿Es la única forma de poder hacerlo o hay otro que puede ser más chiquito, se podría decir? Ah, más resumido. Ajá. Ah, ya, ya. Mm, ya sería con identidades, creo, porque este de aquí es secante de A. Ya, pero no está al cuadrado, ¿no? Secante de A. Mm, sí, con entidades sería ya. Lo que pasa es que acá, esto de acá es secante de su complementario, pues, ¿no? A y B son complementarios. ¿Ya? Entonces ahí tienes una expresión recíproca. Tienes secante de A más tangente de A, que es igual a 3. Su expresión recíproca de todo esto, eso lo vamos a ver en entidades, es secante de A menos tangente de A. ¿Ya? Y eso es un tercio. O sea, si la suma es 3, la diferencia es su recíproco de este número o del número que tengas de ese lado. Ya, pero también es un sistema de ecuaciones. Si sumas, se cancela este tipo, tienes 2 secante de A. Tienes 3 más un tercio que es, a ver, son 9, 10, 10 tercios. Ok, sacas mitad acá de 2, 1, de 10, 5, ¿no? Entonces tendrías secante de A, que es 5 tercios. Ya está, ¿no? Y con eso puedes decir, pues, que la hipotenusa es como 5 y el cateto adyacente es como 3, pero del ángulo A, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Hipotenusa 5, el cateto adyacente es 3. ¿Ok? Ya el otro lo sacas por Pitágoras, ¿no? Y ya tendrías todo el resto. ¿Sí se vio? Sí, sí, profesor, gracias. Ya está. Bien, vamos al problema 2. Ya, este problema es con corrazones. Ya lo vamos a colocar por aquí, ya. Ah, por acá vamos a colocar. Ya está. Entonces, tamaño. Ya está. A ver, ¿qué me dicen acá? Dice, se cumple que... Ya. Se cumple esto. Parece que es el producto de dos cantidades que te da uno y acá también, ¿no? Producto de dos cantidades que te da uno. O sea, si dos cantidades, su producto es uno, te está diciendo que son recíprocos. A ver, entonces, la primera cantidad te dice esto. Seno de 3 alfa por cosecante de teta más 46 grados es igual a 1.
¿Sí? Ya, entonces tienes, fíjate, una razón y su recíproco. Además te dicen que 3 alfa y teta más 46 son agudos. O sea, acá todos los ángulos son agudos, miren. Todos. Estos ángulos que aparecen aquí abajo, 3 alfa, teta más 46, 2 teta menos 2 beta y 2 beta más alfa son los ángulos de cada razón trigonométrica, ¿no? Todos los ángulos ahí son agudos. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Em, bueno, de ahí, pues, para que ese producto sea uno, los ángulos tendrían que ser iguales, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Una propiedad. O también, si quieres, lo envías así, ¿no? Ese cosecante, como multiplica, pasa a dividir al otro lado. ¿Ok? Tendrías esta expresión, ¿ya? Y 1 sobre cosecante es la recíproca de cosecante, pero la recíproca de cosecante es sen, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Recíproca de cosecante es sen. O sea, sería seno de teta más 46. Ya, entonces, si los ángulos son agudos, fíjate, estos ángulos son agudos y los senos o la razón trigonométrica es la misma, ¿ok? Entonces, los ángulos tienen que ser necesariamente iguales, ¿ya? No hay otra posibilidad. ¿Ya? Eso ocurre cuando los ángulos son agudos, ¿ya? Y se está usando la misma razón trigonométrica. ¿Ya? Ahí tienes una ecuación. De la otra expresión que tienes por aquí, seno de 2 teta menos 2 beta, ¿ok? Por secante, dice, ¿no? De 2 beta más alfa es igual a 1, dice, ¿no? Ya, ahí podríamos optar por enviar a secante al otro lado. Si envías a secante al otro lado, tienes 1 sobre secante, ¿ok? Y 1 sobre secante es la recíproca de secante. La recíproca de secante, ¿quién es? Es coseno, ¿no? Si lo habíamos mostrado en teoría, recíproca de secante es coseno. ¿De qué ángulo? Ah, pues de 2 beta más alfa. Ya, entonces tendrías que seno de este ángulo es coseno de este otro ángulo. Y esos ángulos, estos ángulos sabemos que son agudos. Ese era el dato, ¿no? Dato del problema. Están los ángulos, son agudos. Ya, entonces ahí entra directamente la propiedad que acabamos de ver en la parte teórica. Cuando tienes una razón, la razón seno y su corrazón, en este caso coseno, y son iguales, y además sabes que los ángulos son agudos, que justamente son estos ángulos, entonces esos ángulos deben ser complementarios. O sea, deben sumar 90 grados, ¿no? 2 teta menos 2 beta más 2 beta más alfa es igual a 90. Ya, lo voy a colocar entre paréntesis para que veas que es la suma de dos ángulos. Ya, de ahí cuando se opere 2 beta y menos 2 beta, pues se va, ¿no? Te queda 2 teta más alfa, que es igual a 90. Ya. Finalmente, formas un sistema de ecuaciones con esta ecuación y con esta otra. Ya, es un sistema de ecuaciones. Ya, 3 alfa es igual a teta más 46 y 2 teta más alfa es igual a... Ya, acá de la primera ecuación tú puedes despejar a teta, ¿no? Sería 3 alfa menos 46 va a ser igual a teta. Sí. Y de la segunda, ¿sí? ¿Cómo? Eso no es. A ver, ¿me preguntas? A ver, vamos a continuar. Luego de la segunda, vamos a reemplazar ese valor de teta. Vamos a reemplazarlo acá. Ya, reemplazamos teta justo ahí, sería 2 veces 3 alfa menos 46, ¿ok? Más alfa sería, ¿no? Igual a 90. Ya está. Bien, a ver, vamos a continuar por acá.
Ya, ahí el 2 multiplica, pues, ¿no? Vas a tener 6 alfa menos, y va a salir un número grande, creo. Eso sería 92, ¿ok? Más alfa igual a 90, ¿ok? Luego tiene 7 alfa igual a 92, pasa a otro lado, sería 182, ¿no? Ya, luego despejas alfa. Acá sería 26, ¿no? 26 grados. Sí, 26 grados. Ya es cuando 7 divide a 182. Ya, como alfa es 26, reemplazas en la primera ecuación, me refiero a esta ecuación de aquí vas a reemplazar, se llama la estrella, ¿no? Asterisco. Ya, reemplazando, ya, reemplazando estrella, tendrías 3 alfa, pero ahí sería 3 veces 26, ¿no? Porque alfa es 26. Que es igual, 3 alfa es igual a teta más 46, ¿no? Ya, de ahí opera, pues, ¿no? 3 por 6, 18, 78, ¿no? Ya, y bueno, calculamos el valor de teta, ya que sería 32. Listo, chicos, ahí están entonces los valores de alfa y teta que hemos hallado. Y ahora vamos a reemplazar en lo que nos están pidiendo, ¿no? Acá nos piden hallar el valor que vamos a llamarle E de 8 seno de 2 alfa más 3 por cosecante de teta más 23. Ya nos piden ese valor. Ya, pero ¿cuánto es alfa? Alfa es 26, ¿no? Acá es 26. Tendrías 2 por 26, sería 52 más 3 sería 55. Luego teta es 32. 32 más 23 sería 55 también, ¿no? O sea, lo que tienes al final es 8 seno de 55 por cosecante de 55. Ya, ¿qué sucede entonces? Tienes seno de 55 por cosecante de 55. Estos son recíprocos, ¿no? Su producto debe ser 1. O sea, al final te quedó 8 por 1, que es 8. Y ya está, ¿no? No tenemos el valor de lo que nos piden. Listo, chicos, ¿qué tal? Todo claro, profesor. Quedó claro, profesor. Bien, bien, chicos. Ya, a ver, vamos a ir a... ¿Qué más tenemos por acá? Ya acá ya tenemos una figura, ¿no? Ya. Vamos entonces. A ver, vamos a colocarlo acá. Ya, entonces, dice que tenemos un funicular que transporta pasajeros desde el punto A, o sea, desde este punto, hasta el punto B, ya ubicado en la cima de la montaña, como se representa en la figura. Determina la longitud que recorre el funicular de A hacia B. Nos piden esto, ¿no? Todo este tramo de aquí es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? En términos de teta y beta. Ya, de hecho no nos sale un número, ¿no? Las claves están en razones trigonométricas.
Ya, como ven acá hay una figura triangular, ¿no? De repente el contraste no lo, no hace, no hace que se vea con claridad, pero sí hay una figura de tipo triangular. Ahora lo voy a aclarar. Ya, es algo así. Ya, bueno, más o menos así es, ¿ya? Acá está teta, acá está A, acá está B. Aquí hay un ángulo que es beta, ¿ok? Y bueno, acá el punto P. Esto de acá es X. Listo. Ya hay un tramo de AB que es 1,8 millas. Ya está. Ya, entonces con esos datos, ¿cómo hallamos X? Bueno, si vamos a usar razones trigonométricas, necesitamos triángulos rectángulos. Entonces, necesariamente tienes que construir triángulos rectángulos aquí, para que puedas asociarlos a las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya, entonces, lo primero sería prolongar, pues, el segmento AB, ¿ok? Y del punto P, trazar una perpendicular hacia esta prolongación, ¿ok? Podríamos hacer eso. Ya, entonces tendríamos aquí un ángulo recto, ¿ok? Y ahí aparece inmediatamente ya un triángulo recto. ¿Ok? Ahora vamos a usar la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Tú recuerdas que cuando teníamos triángulos rectángulos y tenía la hipotenusa, pues el cateto opuesto era A seno, ¿no? A seno de teta. Ya, pues, aquí la hipotenusa es esto, ¿ya? La hipotenusa del triángulo APH. ¿Ya? Esta es la hipotenusa del triángulo APH. Entonces, cateto opuesto, o sea, PH de ese triángulo va a ser X seno de teta. ¿Ya? Ahora, en el triángulo BHP, vamos a usar el caso 3 de la resolución. Eso es cuando se conoce el cateto opuesto. Cuando se conoce el cateto opuesto, el cateto adyacente es A cotangente. ¿Ok? Bueno, lo voy a llamar B ya, pero vamos a asociarlo todos. Ya está, B cotangente. Entonces, este de acá sería como el B, pues, ¿no? En ese triángulo BHP. Y BH, su longitud sería B por cotangente de este ángulo, ¿no? Bueno, ahí voy a colocarle beta aquí, ¿ya? Para que se pueda asociar. Ahí está. Acá coloco beta, ya está, beta. Listo. Ya, entonces, como esto de acá es el B, acá sería entonces X seno por cotangente de B. Ya está. Listo. Finalmente, ahora vamos a asociar, ¿ok? Todo esto con una razón trigonométrica más. ¿Ok? Esa razón trigonométrica es la siguiente. Acá puedes usar de repente tangente de teta del triángulo HP, o también puedes seguir usando la relación esta de aquí, del caso 1, ¿no? Porque cuando se conoce hipotenusa, el cateto adyacente es A coseno. Entonces, como se conoce la hipotenusa, todo el cateto adyacente a teta en el triángulo HP sería X, ¿ok? X coseno, ¿no? X coseno de teta. Ya está. Entonces, ahí hay una igualdad de medida, ¿no? Hay dos formas de escribir el tramo AH. Por un lado, se puede escribir como X coseno. Por otro lado, se puede escribir como 1,8 millas, o 1,8 simplemente, más X seno por cotangente. ¿Está? Esa es otra forma de escribir. Entonces, los extremos forman una ecuación, que sería esta. Y bueno, de esa ecuación lo que tenemos que hacer es despejar beta. Perdón, X. Ya, hay que despejar X. Para despejar X, lo que vamos a hacer es enviar
este tipo al otro lado. Pasa a restar, ¿no? Y de este lado solo va a quedar 1,8. Factorizamos x, queda coseno menos seno por cotangente, ¿ok? Y bueno, luego ya lo pasas a dividir, ¿no? Y listo, ya con eso ya tenemos el valor de x, ¿no? Y eso estaría en millas. Ya, luego, bueno, el otro problema es ver si hay una clave que se identifica con esa. Este de acá creo que, a ver, esta parte era beta, ¿no? Sí, estaba colocando teta. Ya, acá vamos a colocarle beta porque es el ángulo que tenía. Ya, ahora sí. Listo, entonces me parece que la clave es la D, ¿no? La D, sí, es la D, esta de acá. Listo, entonces marcan esa, ¿no? Ya está. Listo, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. ¿sí? Ya. El siguiente problema. Ahora vamos a la 4. Vamos a cortar por aquí. Ya está. Ya, a ver. ¿Qué tenemos acá? Dice un panel solar, se va a unir. Este de acá es el panel solar, ¿eh? Vamos a colocarlo acá. Panel solar. Ya se va a unir a un techo que forma un ángulo beta. Un ángulo beta con la horizontal. Ya, bueno, esa medida se ve acá. Se aprecia el ángulo beta con la horizontal. Vamos a achicar más, creo, esto. Ya, ya. Si el puntual necesario para que el panel forma un ángulo de medida teta con la horizontal, puntual necesario para que el panel solar forme un ángulo teta con la horizontal. Aquí hay un ángulo teta, ya, desde el panel hasta la horizontal, ya, ahí debe haber un ángulo teta. Ya, claro, no se ve muy bien, ¿no? La figura. Vamos a... Ya, este es el tejado, ya, por aquí está el panel solar, por aquí está, creo que es un soporte, ¿no? Este es el puntual, ¿no? Este es el puntual. Puntal, dice, ¿no? Puntal. Tiene una longitud de H pies. Ya. Aquí hay, este de acá es el techo, hay un ángulo beta,
pero también hay un ángulo teta. Pero ese es desde el panel hasta el horizontal. ¿Ya? Entonces, ya, nos piden H en términos de teta y beta. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es prolongar la puntal pensando que es una vertical. Y como es una vertical, vertical con horizontal forman ángulo recto. Ya está. Y con eso tendríamos dos triángulos rectángulos, ¿no? Uno de ángulo agudo beta y otro de ángulo agudo teta. Tenemos un dato de una de las medidas del panel. Debe ser, yo creo que es ancho, debe ser largo, pero es una de esas medidas. Ya, 12 pies. Ya, y bueno, luego comenzamos a sacar las medidas. Ya, entonces usaremos el caso uno. Recuerden el caso uno de la resolución, cuando se conoce hipotenusa y el ángulo agudo, el cateto opuesto es h seno, hipotenusa por seno, el cateto adyacente es h coseno. Ya, entonces si tengo 12 pies como hipotenusa del triángulo, el cateto adyacente sería 12 coseno de teta, ¿ok? Y el cateto opuesto acá sería 12 seno de teta. Todo ese tramo de acá. 12 seno de teta. ¿Ok? Esta parte. Listo. Ahora, podríamos usar el caso 2 de la resolución para el ángulo beta. O sea, para el triángulo rectángulo de ángulo agudo beta. Conoces el cateto adyacente. El cateto opuesto sería a tangente. ¿Ya? Entonces aquí tengo que este ángulo es beta. El cateto opuesto sería cateto adyacente, o sea, 12 coseno de teta por tangente de beta. Ya está. Listo. A ver, si llamamos a este punto de acá H y a este punto de acá P, o mejor lo llamamos de otra forma para no confundir con el otro H, lo llamamos Q. Ya, la base de altura acá Q. Entonces, PQ tiene dos formas de escribirse. Una forma es escribirlo como H más 12 coseno por tangente de beta. ¿Ok? Esa es una forma de escribir a PQ. Y la otra forma es escribirlo como 12 seno de t. Ya está, ya tenemos la relación ya. Ahora lo que queda sería, a ver, despejar H, pues, ¿no? A ver, los extremos se igualan. ¿Ok? Y todo este tipo de acá pasa al otro lado. Quedaría así, 12 seno de teta menos 12 coseno por tangente. Ya de ahí factorizamos 12 y nos va a quedar seno de teta menos coseno por tangente. Y hasta todo esto de aquí estaría en pies, ¿no? Ah, pero me piden H nada más, ¿no? Entonces, bueno, H es lo mismo. Ya esa sería la clave B, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Todo claro, profesor. Ok. Ya, a ver.
Listo, a ver, veamos esto. ¿Qué tenemos acá? Dice un camino en línea recta forma un ángulo de medida alfa con la horizontal. Bueno, eso ya está en la figura, ¿no? Aquí está. En un instante, desde los puntos P y Q ubicados en el camino, se observa un avión con ángulos de elevación teta y beta respectivamente. Ya, los ángulos de elevación siempre son respecto a una horizontal. Ya, la visual, que es esta línea de acá, ¿ok? Siempre están por encima de esa horizontal y, bueno, el ángulo de elevación siempre es así. ¿Ya? De esa forma. Desde la horizontal se mide y acaba en el lado final del ángulo. ¿Ya? Ese es un ángulo de elevación. Ya, entonces, ahí se muestra esta estructura, ¿no? Ya tienes la horizontal, tienes el camino, ya, este es el camino. Tienes los puntos P y Q, vamos a tomar que este es el punto P, el punto Q un poquito más acá, ya, y tienes al avión, ¿no? Que está en el punto A, ya, del punto P se visualiza al avión, del punto Q también se visualiza al avión, ya, y ahora los ángulos de elevación. Ya, como P y Q están en ese orden, primero P, luego Q, los ángulos de elevación corresponde primero teta y luego beta. Ya a P le corresponde el ángulo de elevación teta, que sería este, ¿ok? Y a Q, bueno, en el punto Q hay que trazar una horizontal, y este de acá sería el ángulo de elevación beta. Ya está. Bueno, por acá hay, recuerden, el ángulo que hay entre el camino y la horizontal, que es estaría aquí también, porque recuerden que esto también es una horizontal. Ya está. PQ se conoce, PQ es 120. Profe, ¿puedes No, volver a explicar esa parte, por favor? ¿qué parte? La de donde sale alfa. Ah, eso está en la figura, miren. El camino con la horizontal es alfa. ¿Ya? Como estas dos son horizontales, son paralelas, pues. Paralelas, cortadas por una secante, forman el mismo ángulo, ¿sí o no? ¿Está bien? Son propiedades de la geometría, ¿no? Bien, vamos a... Ya te piden determinar la distancia de P, del punto P al avión en dicho instante. Ya de P a A sería X, que es lo que queremos hallar. Y bueno, nuevamente necesitamos generar razones trigonométricas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es hallar estos ángulos. Mira. ¿Cuánto medirá este ángulo de aquí? Beta menos alfa. Beta menos alfa. Beta menos alfa. ¿Y este ángulo de acá? Mira, Teta sería menos alfa. teta menos alfa, ¿no? Ahí tienes, teta menos alfa. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar desde A una perpendicular, pero al camino. Ya, con eso podemos hallar, podemos formar triángulos rectángulos. ¿Ok? Ahí se pueden formar triángulos rectángulos. Y ya, pues, a ver, vamos a ver. Usamos el caso uno de la resolución en el triángulo PHA. ¿Ya? En el triángulo PH. El caso uno. Ya, recuerda el caso uno es cuando se tiene, pues, hipotenusa, ¿no? Cateto opuesto es h seno. ¿Ya? En PHA usas eso. Entonces, AH sería X seno del ángulo que hay, que es teta menos alfa, ¿no? Ya. Luego vamos a calcular QH. ¿Ok? QH vamos a calcular. Pero usando ya el caso
caso 3. ¿Ok? Caso 3 de la resolución de triángulos, donde se conoce cateto opuesto. Acá el cateto adyacente sería A cotangente de teta. Bueno, acá sería beta menos alfa. Ya, entonces este cateto adyacente sería cateto opuesto, que es x seno, o sea, la parte de QH nada más, x seno de teta menos alfa. ¿Ok? Todo eso es esta parte, por cotangente del ángulo. Bueno, acá el ángulo sería beta menos alfa. Cotangente de beta menos alfa. Ya, ok, ya tengo ese tramo BH, entonces. BH que diga QH, ¿no? Le hemos llamado QH, sí, QH. Ya, pero también podemos hallar pH, miren. De la figura, esa de la que hemos construido, el tramo pH, ¿ok? Todo pH, puedes hallarlo por el caso 1, usando el triángulo PHA. Como tienes la hipotenusa X, el tramo pH sería hipotenusa X por coseno del ángulo, que sería teta menos alfa, ¿no? X coseno de teta menos alfa, ¿no? Todo pH. X coseno de teta menos alfa. Pero además tú puedes escribirlo también como la suma de PQ más QH. PQ en este caso mide 120, ¿ok? Y QH mide pues X seno de teta menos alfa por cotangente de beta menos alfa. Ya está. Entonces, una vez que tenemos esta relación, ¿ok? Formamos la ecuación para despejar a X. Ya vamos a, a despejar. Todo esto de aquí pasa al otro lado. ¿Ok? Ya ahí puedes factorizar X. Te quedaría coseno de este lado, seno de este otro, por cotangente, y eso igual a 120, ¿no? Ya, ahora despejamos X y ya tendríamos una forma. Ya. Y acá abajo iría coseno, teta menos alfa, menos seno, teta menos alfa, por cotangente de beta menos. Listo. Ya está, ¿no? Ya tenemos a X. Ahora, habría que ver, pues, ¿no? Si la clave corresponde o no. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, aquí los numeradores tienen una razón trigonométrica, ¿no? El nuestro no tiene esa razón trigonométrica. Entonces, para generarlo hay que dividir todo entre seno, ¿ya? Vamos a dividir entre seno al numerador y al denominador, ¿ya? Cosa que acá también eliminamos al seno que aparece de esta parte. A ver, vamos acá. Multiplicamos entonces por 1 sobre seno, teta menos alfa, ¿ok? Y todo esto también lo multiplicamos por 1 sobre seno de teta menos alfa. ¿Ya? Eso lo hacemos porque, en principio, en las claves no aparece este tipo tampoco, ¿no? O sea, abajo en los denominadores aparece suma de cotangentes, cotangente con tangente, en la mayoría de ellas, o cosecante
de esos ángulos, ¿no? ¿Ok? No hay multiplicación de razones, hay suma o resta de razones. Entonces, a nosotros nos conviene eliminar este seno, pues. ¿Ya? ¿Cómo eliminamos el seno? Multiplicando por su recíproco. ¿Ok? Multiplicando por su recíproco lo podemos eliminar. Ya, entonces, esa parte de rojo es 1 sobre seno. Recíproca de seno es cosecante, ¿no? Cosecante de teta menos alfa. ¿Está? Acá abajo tenemos coseno de teta menos alfa. Este de acá va a distribuirse, ¿ya? Este tipo multiplica esto, ¿ya? Y también multiplica todo esto. ¿Ya? Esa es la distributiva, ¿no? Se va a distribuir multiplicando esos dos términos. Cuando multiplica a este tipo, ¿ya? Prácticamente lo va a dividir, ¿ya? Lo va a dividir a ese tipo. Tendrías coseno sobre seno acá. Seno de teta menos alfa. ¿Ok? Y cuando multiplica a este otro, pues ahí seno por su recíproco, ahí lo cancela, ¿no? Quedaría eliminado y te queda cotangente. ¿Ok? Ya, entonces de ahí tendrías esta relación. 120 cosecante de teta menos alfa. ¿Ok? Bueno, acá tengo coseno sobre seno, que es cotangente de teta menos alfa, menos cotangente de beta más. Y ya está. Bueno, ahí tenemos la diferencia de cotangentes. Debes coincidir con alguna clave que tenemos aquí. En este caso debe ser la B, ¿no? La B entonces. Sí, la B. La B sería entonces. Listo, chicos, ¿qué tal? Todo claro, profesor. Ok, chicos. Todo Bien, claro, vamos. profesor. Ok, muy bien. Ya está, a ver, vamos a ver las 6. A ver, ¿qué tenemos en las 6? Ya está. Dice de los puntos P y Q. Pero esto ya lo hicimos, ¿no? Es otro, ¿no? De los puntos P y Q se observa el punto más alto, ya, de la catedral con ángulos de elevación θ y alfa. Ya, ahí están los puntos ya. Si el ángulo de inclinación de la colina respecto horizontal es de 45 grados. Ya, acá vamos a hacer el gráfico, ¿ok? Ya, acá hay un ángulo. Vamos a colocarlo. A ver. Este ángulo es de 45. Ya, ok, el ángulo ya con respecto al horizontal. Ya lo prolongamos para generar triángulos rectángulos. Ya, este ángulo de acá es 45 grados. Como que hay 90, acá también habría 45 grados, entonces tendrías un triángulo rectángulo de tipo isósceles. Ya, estos lados deben ser iguales. El tramo PQ mide 180, ¿no? 180. Y nos piden hallar la altura de la catedral. ¿Cómo hallamos la altura de la catedral? Ya, ahí se puede usar la relación, por ejemplo, tangente de alfa. Ya, tangente de alfa sería h cateto opuesto, h más d, ¿no? Tangente de alfa es h más d porque alfa es todo este ángulo, sobre d. Y también podemos usar la relación tangente de teta. Tangente de teta es igual a también h más d, ¿ok? H más d sobre 180 más d.
Ya está. Ahora, ven que la conexión es, hay una conexión respecto a H más D, ¿no? ¿Ok? Por un lado, H más D puede ser D tangente de alfa y por el otro lado puede ser 180 más D por tangente de teta, ¿no? Esa sería la otra forma de ver a H más D. ¿Ya? Entonces, como estos son iguales, tendríamos que D tangente de alfa es igual a 180 más D por tangente de teta. Ya está. Luego distribuimos tangente de teta, multiplica, se distribuye, ¿no? De tangente de teta puede pasar al otro lado a restar y bueno, también podemos factorizar la expresión. Daría tangente alfa menos tangente teta. Eso sería igual a 180 tangente de teta. Ya, finalmente tenemos D, ¿ok? Tenemos D y D es igual a 180 tangente de teta sobre tangente de alfa menos tangente de teta. Ya, ese D lo puedes reemplazar en cualquiera de las dos expresiones. ¿Ok? Digamos que lo reemplazamos en esta de aquí. Ya, en esta de aquí la vamos a reemplazar. Ya se supone que en esa expresión, ya lo voy a colocar aquí. Ya, en esa expresión, el H se puede escribir como D tangente de alfa menos D. Despejando sería D veces tangente de alfa menos 1, ¿no? Factorizando el D, ¿no? Y de ahí ya reemplazamos el D, que es todo esto. Ya, reemplazamos D, que es todo esto. ¿Ok? A ver, un momento, chicos. A ver, vamos a reemplazar acá. El D es todo esto de aquí. Lo reemplazamos. Ya, acá se está reemplazando D. Recuerda que es esto. Sería 180 tangente, tangente de alfa menos tangente de teta, que por tangente de alfa menos 1. ¿Ok? Listo. Vamos a verificar si ha salido una clave ahí. Las formas son a veces variantes. La A. La A, ¿no? Ya está. Listo, ya tenemos eso ahí. Bien, veamos a ver este problema de acá. Profesor, captura, por favor. ¿La qué? Captura. Oh, sí. Ah, ya captura. Ya, ahí tienes. Gracias, profesor. Ya. Bien, a ver, en la 7 ya nos piden hallar la altura respecto al suelo a la que se encuentra el pico de la otra montaña, ubicado en el punto Q. Ok, en términos de alfa y teta, no es parecido al problema que hemos tenido. Ya, a ver, lo vamos a ver rápidamente. Vamos por acá. Ya está.
A ver. Bien, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, un helicóptero permanece en posición fija a altura de 800 pies, ya ese es dato, ahí está. Sobre el pico de una montaña de 5200 pies. Ya, este pedacito mide 5200 pies, ya está mal dibujado, pero ya bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese pedacito mide 5200 pies, ¿ok? Respecto al suelo. Nos piden hallar la altura respecto al suelo del punto Q. O sea, de este punto Q que tú ves acá del pico de la montaña respecto al suelo. ¿Ya? Esa altura nos piden hallar ya, respecto al suelo. Ya, entonces acá lo que vamos a hacer es prolongar de este punto P una horizontal, así de esta forma, y de punto Q una vertical. Ya, una vertical. Ya está. Ahí vamos a colocar la vertical. Y hay que hallar la longitud de este segmento. Ya, ok. La longitud de ese segmento. Ya, ¿cómo hacemos eso entonces? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de hallar este tramo de aquí. ¿Ya? Vamos a trazar de A una horizontal. Ok, una horizontal. Y de Q vamos a prolongar la vertical que ya habíamos trazado. Ya, ahí se han generado ya triángulos rectángulos. Ok, ya se ha formado triángulos rectángulos. Ok. Y bueno, esto lo vamos a llamar A. ¿Ya? Si esto es A. Entonces, este lado de acá, por el caso, recuerdan, caso 2 sería A tangente de alfa, ¿ya? Y bueno, este lado, como es un rectángulo otra vez, sería A, de pequeño segmento, sería A tangente. Ya está. La suma de estos tramos de A tangente de alfa, ok, con A tangente de teta, sería 800 pies, ¿no? Porque los lados opuestos de un rectángulo miden lo mismo, ¿no? Y de ahí puedes, pues, factorizar A y tener el valor de A, ¿no? Ya está. Tendrías que el valor de A es esto. Ya, eso es simplemente pasando toda la parte de paréntesis a dividir. Ya tienes la parte de A, lo que necesitas es A tangente, ¿no? Porque a la altura a la que se encuentra Q respecto al suelo, que es esto, la parte de acá es el suelo. Ok, esa altura sería A tangente de teta más este pequeño tramo, pero ese tramo mide lo mismo que este de acá, que es 5200. ¿Ok? Ya está. Entonces, reemplazamos el A que hemos encontrado en esa expresión. Ya sería 200, ¿ok? Sobre tangente de alfa más tangente de teta. Ya, ese es el A por tangente de teta. Ya, más 5200. Listo. Bueno, ahora hay que ver si hay clave. Parece que no hay tangente de teta en el numerador de esa fracción que hemos obtenido, ¿no? Ya no hay tangente. Entonces tenemos que pasarlo a dividir. Ya, acá vamos a multiplicar al numerador y denominador por 1 sobre tangente. Ya, todo esto de acá multiplica por 1 sobre tangente. Ok, eso se distribuye. Acá arriba se va a cancelar esto con esto. Quedaría arriba ya 800. Ok, 800 sobre ya. 1 sobre tangente es la recíproca de tangente, que es cotangente. ¿Ya? Este cotangente multiplica tangente y tendría que ser, ¿no? Cotangente de teta por tangente. 1 sobre tangente multiplica tangente y se elimina, ¿no? Ahí se va a eliminar con tangente, va a quedar 1. ¿Ok? Y más 5200. Y listo. Creo que sale la clave casa, ¿no? ¿Cuál? La A, ¿no?
La A queda. La A. La A, ¿no? Sí, la A. Listo, chicos, ¿qué tal? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ok, chicos, vamos a ir por el último problema ya. A ver, vamos con el último problema. Ya, a ver, en este problema, ¿qué te pide? Uy, sale chiquito. Ya, a ver, en este problema nos piden la altura de la torre, en términos de alfa y teta, ya toda la altura de la torre. Ya, dice desde una ventana del edificio, una persona observa con ángulo superior e inferior una torre, ángulo de elevación alfa y teta, consultando en términos de altura de la torre, en términos de alfa y teta. Ya, bueno, vamos a usar este dato, pues. Aquí hay un ángulo recto, ¿lo ven? Hay un ángulo recto ahí. Eso quiere decir que ya hay dos triángulos rectángulos. Entonces, este tramo de aquí debe medir 420, ¿ok? 420 seno de alfa. Este otro sería 420 coseno de alfa, ¿no? Eso es por el caso 1. Y luego puedes aplicar el caso 2 en el triángulo rectángulo de ángulo agudo θ. ¿Ok? Este lado de acá sería 420 coseno de alfa tangente de θ. Y bueno, con eso ya es suficiente, pues, ¿no? La suma de estos dos tramos, me refiero a este, bueno, si le ponemos letritas, el tramo AH, ok, mejor dicho, AB, vamos a llamarle AB con BC, ok, te da todo AC que es H, pues, ¿no? Ya, pero AB mide 420 seno de alfa, ok, y el tramo BC mide 420 coseno de alfa tangente. Ya tienes H. Podrías factorizar 420 directamente, ¿no? Porque se ve claramente que es pues común, ¿no? En ambos términos. Ya, pero tienes que factorizar algo más. Ya, en este caso vamos a factorizar, se podría factorizar aquí. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a dividir acá entre seno y acá vamos a multiplicar por seno. Ya, no pasó nada, ¿no? Porque este seno de acá se va a cancelar con este otro seno. No pasó nada. ¿Ya? Pero al hacer eso ya puedes factorizar seno en ambos lados. ¿Ya? Entonces tendrías 420 seno de alfa. ¿Ok? Y ya factorizando seno. De esto va a quedar 1. Y del otro lado, factorizando este seno, te queda coseno sobre seno, que es cotangente de alfa por tangente. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la altura de la torre, que en este caso sería la clave B, ¿no? Sería la clave B. Bien, chicos. A ver, ¿preguntas? No hay nada, ¿sí, no? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. Bien. Bien, chicos, vamos con las claves. A ver, la 1 sale, ¿qué sale la 1? Avión, 2, dedo, 3, casa, 4, dedo, 5, avión, 6, avión, 7, barco. Listo, chicos, nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, muchachos. Cuídese, profesor. Gracias. Bye.